Hola muchachos y muchachas, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, hoy les traigo una información muy importante que me la han preguntado mucho: ¿cómo pueden las mujeres ingresar a la Armada de Colombia? Antes que nada y primero que todo, quiero aclarar que la información que les traigo el día de hoy la acabo de leer en la página de Hazte Marino. Hazte Marino es la página de incorporación naval por donde puedes realizar los procesos de incorporación a la Armada de Colombia. Esta información está disponible al público y cualquier colombiano la puede leer y hacer un video así como el que estoy haciendo yo. Quiero enviarle un saludo a Oscar Eslava. Oscar, muchas gracias por ver los videos y muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, por favor recuerda suscribirte y dejar un like para que no te aplacen. Guiño guiño. Obviamente esto que acabo de decir es falso, no se las crean. Es solo publicidad. Para aquellas personas que preguntan si una mujer puede prestar el servicio militar, sí se puede, pero la Armada de Colombia en estos momentos únicamente está convocando hombres. Entonces, la pregunta principal es: ¿cómo puede una mujer ingresar a la institución? La respuesta es que las mujeres pueden ingresar de tres formas. Para la Escuela Naval de Cadetes, donde se forman los oficiales, pueden ingresar como bachiller o como profesional. Y para la Escuela Naval de Suboficiales pueden ingresar teniendo una carrera tecnológica o técnico profesional. Primero vamos a hablar del proceso de oficiales. La primera forma de ingresar es siendo bachiller. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Hazte Marino, que es la página por donde podemos hacer los procesos de incorporación. Entonces nos vamos aquí donde dice inscripciones, en la parte de bachilleres. Aquí vamos a encontrar las fases del proceso de incorporación, pero de esto les voy a hablar después. De igual ahí se explica qué es, y en todos los procesos van a encontrar lo mismo porque aplica para todos los procesos. Y aquí encontramos el proceso cadete naval regular masculino o femenino, es para hombres y mujeres. Hacemos clic aquí y encontramos una breve descripción del proceso que dice que son jóvenes, hombres y mujeres que cursarán 4 años en la Escuela Naval de Cadetes ubicada en Cartagena, etcétera, 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 etcétera. Y acá dice los pasos para la inscripción, dice unos instructivos que hay también, habla de los requisitos de este proceso, habla de los costos del proceso, que bueno, no sé por qué no lo han actualizado, y también encontramos el estado del proceso, que es muy importante porque dice la fecha en la cual se cierra las inscripciones o desde cuándo están abiertas. En este momento, para fecha hoy 15 de enero del 2022, el proceso lamentablemente está cerrado. Y entonces aquí en la parte de pasos para la inscripción es por donde usted se va a inscribir y realizar todos esos pasos para participar en el proceso de incorporación como mujer bachiller. Listo, ahora otro proceso que también aplica para las mujeres bachilleres es el proceso cadete mercante. Pero ustedes dirán, ¿qué es un cadete mercante? Hombre, aquí está la descripción. Dice que un cadete mercante es un joven bachiller, hombre o mujer, que se capacitarán en la especialidad de puente de ingeniería para desarrollar actividades a bordo de los buques mercantes nacionales o internacionales, trabajando en las diferentes entidades públicas o privadas con actividades de transporte marítimo, portuario y contexto al comercio exterior. Dice que al finalizar el proceso de formación se convierten en profesionales de las ciencias náuticas y al graduarse pasan a la reserva naval. De igual forma también encontramos los pasos para la inscripción, los instructivos, los requisitos del proceso, que son muy importantes. Y bueno, este es el proceso cadete mercante. Ya sabemos entonces que hay dos procesos para mujeres bachilleres para ingresar a la Escuela Naval de Cadetes y graduarse como oficiales. Ahora vamos a ver la segunda forma en que puedes ingresar a la escuela de oficiales para graduarte como teniente, pero siendo profesional, siendo mujer. También aplica para hombres, pero en este caso estamos hablando solo de mujeres porque el video es de mujeres, ¿sí o no? Muy bien, entonces nos vamos a la parte de inscripciones y nos vamos a la parte de profesional. De igual encontramos las fases del proceso de incorporación y encontramos tres procesos que aplican para mujeres. Uno es el cadete del cuerpo administrativo, masculino o femenino. Otro es el cadete logístico profesional, masculino o femenino. Y el último es el cadete
naval profesional masculino o femenino. Entonces le voy a explicar de qué trata cada uno de estos procesos. El primero es el cadete del cuerpo administrativo. El proceso de cadete administrativo demora 6 meses en la escuela de formación. En esos 6 meses ustedes van a ser formados como militares y finalizados los 6 meses se escalafonan como oficiales. Estos muchachos que entran bajo este proceso van a ejercer su profesión. De igual forma encontramos los pasos para la inscripción. Aquí están las carreras convocadas para este proceso. Y a la fecha de grabar este video encontramos que todavía se encuentra medicina abierta. Todavía se están recibiendo médicos para hacer el proceso de incorporación. Es muy importante que usted a la fecha en que quiera realizar el proceso de incorporación, por favor verifique primero que su carrera esté convocada antes de inscribirse. Si su carrera no está convocada, no puede participar en el proceso de incorporación, por lógica, ¿no? También encontramos los requisitos, que en este caso este proceso va para hombres y mujeres que deben ser menores de 29 años al momento de ingresar a la escuela de formación, y otros requisitos más que son requisitos como administrativos. Esto que ustedes ven aquí, que la estatura, saber nadar y no tener tatuajes, no son requisitos excluyentes de los procesos. Aplica para todos los procesos. Se me olvidó decirlo en el de bachilleres, pero aplica para todos los procesos. Si usted no sabe nadar, no hay problema porque en la escuela le enseñan. Si tiene tatuajes pero que no son visibles con el uniforme, tampoco es problema. Y si no tiene la estatura requerida en cada proceso, tampoco es problema, ya que estos requisitos no son excluyentes del proceso. De igual también encontramos el estado del proceso, que en este caso cierra el 31 de enero del 2022. Vamos con el segundo proceso. Ahora encontramos el cadete logístico profesional masculino o femenino. Las personas que ingresen bajo el proceso cadete logístico profesional cursarán un año a bordo de la Escuela Naval de Cadetes y se le asignarán una de 4 especialidades navales de acuerdo a la profesión que hayan estudiado. Por ejemplo, las 4 especialidades son administración marítima, y acá hay una breve descripción de qué es, y se le asignan a las personas que tienen la profesión de arquitectura, comercio exterior, comunicación social, contaduría, ingeniería aeronáutica, etcétera, 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 que son las que aparecen aquí. La especialidad de armamento se le asignan a las personas que son ingenieros electrónicos. La especialidad de propulsión se le asignan a los que son ingenieros mecánicos o ingenieros químicos, y la especialidad de sistemas se le asignan a las personas que son ingenieros de sistemas. Entonces estas personas, cuando se gradúan o se escalafonan como oficiales, ejercen la profesión que estudiaron. Aquí debajo de igual forma encontramos los pasos para la inscripción y las carreras convocadas. Vuelvo y les repito, cuando quieran inscribirse tienen que verificar si su carrera es convocada o no. Y aquí encontramos los requisitos, que a diferencia del proceso cadete administrativo, aplica para menores de 25 años antes de la fecha de ingreso a la escuela de formación. Y ahora seguimos con el último proceso para profesionales, que es el cadete naval profesional masculino o femenino. Las personas que ingresen bajo este proceso cursarán un año a bordo de la Escuela Naval de Cadetes. Van a recibir una formación complementaria para escalafonarse como si fueran oficiales de línea. Es decir, los graduarían como si hubiesen cursado los 4 años a bordo de la Escuela Naval de Cadetes. Y estas personas no ejercerán la carrera profesional que estudiaron, sino que van a ejercer el mando en unidades de la Armada de Colombia como oficiales navales. Esa es la diferencia entre los 3 procesos. Ahora, igualmente, aquí abajito encontramos los pasos para la inscripción, que es muy importante leerlos, y las carreras convocadas. Y aquí están todas las carreras convocadas. Y de igual forma los requisitos. Vemos que también es para jóvenes menores de 25 años al momento del ingreso a la escuela de formación. Bueno, señores y señoritas, esta es la forma en cómo las mujeres pueden ingresar a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla para escalafonarse como oficiales. Nos faltó hablar de cómo las mujeres pueden ser suboficiales, pero hablaremos de eso en otro video. Esta historia continuará de inmediato. Entonces nos vamos a la parte de inscripciones y nos vamos aquí donde dice técnicos profesionales y tecnólogos. Nos desplazamos hacia aquí abajo y vamos a encontrar, bueno, las fases del proceso.
obviamente, y después se las explico. Y vamos a encontrar este único proceso que se llama grumete del cuerpo administrativo. El grumete del cuerpo administrativo es el único proceso en cómo las mujeres pueden ingresar para ser suboficiales. En este proceso se convocan hombres y mujeres que ostenten el título de técnico profesional o tecnólogo en carreras que sean convocadas por la institución. Estos muchachos cursarán 6 meses a bordo de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, donde se forman los mejores marinos del mundo. Y me siento orgulloso hablando de mi escuela. Y una vez finalizado su proceso de formación, se escalafonan como suboficiales bajo el primer grado, que es marinero segundo. Bueno, bajemos por acá y de igual encontramos los pasos para la inscripción y las carreras convocadas. Entonces aquí encontramos las carreras convocadas, por lo menos en audiovisuales, y las carreras que son homologables. Esto quiere decir que su diploma tiene que decir igual como aparece aquí en la carrera convocada. Si de pronto su diploma tiene el nombre de la tecnología muy parecida a las que están acá, pero no es igual, yo le recomiendo personalmente acercarse a su distrito de incorporación más cercano y hablar con su jefe de proceso y preguntarle a él si se puede inscribir el proceso de formación con la carrera que usted cursó. Bueno, aquí están todas las carreras convocadas. Hay una gran cantidad de carreras convocadas. Igual encontramos los requisitos del proceso, que en este proceso va para personas menores de 29 años antes de la fecha de ingreso a la escuela de formación. Y de igual encontramos el estado del proceso, que en este caso se cierra el 31 de enero, todas las carreras convocadas. Bueno, señoritas, ya aprendieron cómo puede ingresar usted, ya sea como oficial o como suboficial a la Armada de Colombia y bajo qué proceso. Espero que este video les sirva y lo apliquen para su proceso de incorporación. ¡Viva Colombia! Soy marinero. Hasta luego.